Esto es un tutorial. ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Y hoy el video es a consecuencia de una petición. En varios otros videos hemos recibido comentarios acerca de que sí estamos tratando bastante sobre telescopios, sobre qué apertura tienen, para qué sirven, para qué no, pero no habíamos visto, y esa fue una muy buena observación, cómo utilizarlos. Entonces, ¿recibieron un telescopio o regalaron un telescopio ahora en Navidad? ¿O tienen por ahí uno arrumbado cuya apertura lo único que está recolectando es polvo? Este video puede servirles. Si el contenido que estamos subiendo les agrada, se les hace útil y quieren ver más así, nos ayudaría muchísimo que consideren suscribirse al canal y sus pulgares arriba, porque de esta manera YouTube promueve nuestros videos bastante más y hacemos que el canal pueda seguir creciendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver cómo utilizar un telescopio. Antes, hay un par de conceptos erróneos que mucha gente piensa cuando adquiere un telescopio. Y el primero, los aumentos. Los telescopios no tienen aumentos. Y cualquier telescopio que sea vendido con una caja que diga 500X, 400X, no va a ser un buen telescopio. Los telescopios en realidad simplemente son juegos de lentes, espejos o lentes y espejos que son utilizados para colectar luz. Entonces, quien realmente nos viene a definir un aumento es el ocular, esta pequeña pieza que tenemos puesta de este lado. Entonces, podemos ver de una manera bastante intuitiva y sí, correcta, que este lado del telescopio, el lado al que le corresponde la medida de la apertura, es por donde va a entrar la luz. Entonces, una apertura mayor implica una mayor colección de luz, y esa es una medida apropiada para cualquier telescopio. Pero entiendo, no es una medida que nos diga qué se puede ver o qué no se puede ver o hasta dónde se puede ver. Pero escúchenme por un momento. El otro concepto que marco como erróneo es el alcance. Y en un momento lo voy a explicar por qué con esta pequeña analogía. Espero que el dibujo más o menos se entienda. Es como una especie de fotografía de un paisaje. Por ahí se ven unas casas, un como lago o algo así, y unas montañas. Entonces, imaginemos que toman una foto de este paisaje con esta cámara. Entonces, ¿cuál es el alcance de la cámara? Cerca, porque se ve el lago; lejos, porque se ven las montañas; infinitamente lejos, porque se ve el sol. El alcance tampoco es una característica propia ni de cámaras ni de telescopios. Y hay muchas cosas que se pueden analogar entre cámaras y telescopios. ¿Cómo sí lo podríamos entender? La apertura, el diámetro por donde entra la luz, lo podríamos analogar, no es que sea directamente así, pero sí lo podríamos entender así, y nos ayudaría bastante, con la resolución de esta foto. Imagínense que son 15, 20, 40 megapíxeles. Entonces, ese grosor del telescopio lo que nos dice es esa resolución máxima de nuestra imagen. Ahora, ¿qué pasa si queremos acercarnos a ver una casa, por ejemplo? Pues necesitamos tomar algo de esa resolución total y acercarnos solamente a una pequeña parte de la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos poquitos megapíxeles y queremos acercarnos mucho, si tenemos una baja resolución y queremos utilizar muchos aumentos, la imagen se va a pixelizar. Vamos a perder la resolución, la imagen en los telescopios se va a ver oscura y se va a ver como borrosa, y va a llegar un momento en el que deja de ser útil, porque lo único que estamos amplificando son distorsiones. Entonces, ¿cómo podríamos guiarnos? El diámetro de su telescopio, el que sea, medido en milímetros, multiplicado por 2, 1.6 a 2, es la cantidad máxima de aumentos útiles que les puede dar ese telescopio. En el caso de este, tiene 90 milímetros de apertura. Entonces, lo más razonable es querer utilizar hasta 180 aumentos. Más de 180 aumentos ya no vamos a tener una imagen útil.
probablemente se va a mover demasiado, los objetos se van a salir muy rápido, aunque eso, bueno, se puede contrarrestar con ciertos tipos de monturas, pero la imagen va a perder calidad, va a perder brillo y se va a ver cada vez menos y menos nítida y más borrosa, y en algún momento va a dejar de ser útil. Ahora, ¿cómo utilizarlo? Lo que voy a explicar en este momento aplica para todos los tipos de telescopio, y las cosas que sean específicas de cada uno las vamos a tratar en otros videos específicos para cada tipo de telescopios, pero vamos a verlo de una manera muy simple. Hay un lado por el que entra luz, este lado obviamente tiene que estar destapado, y hay otro lado donde esa luz se va a concentrar. La luz se va a concentrar a consecuencia de esta lente. Esta lente va a hacer que la luz que viene en línea recta forme una especie de cono y que se concentre de este lado. Ahora, esa luz la podemos imaginar como esta imagen. ¿Cómo vamos a hacer esos acercamientos? Este circulito que tengo aquí, que simboliza que solamente queremos ver una casa, ese acercamiento nos lo va a dar el ocular. El ocular es este acercamiento que análogo en esta foto. Entonces, un ocular grande, relativamente grande, nos va a tender a dar un campo de visión grande. Ahora, aclaro, estos 20 milímetros que dice no quiere decir que ese campo de visión vaya a medir necesariamente 20 milímetros. Esto es otra distancia focal de este mismo ocular, pero sí podemos entenderlo como que un ocular grande nos va a dar un campo de visión grande. Entonces los aumentos van a ser menos. Un ocular más pequeño nos va a dar un campo de visión más pequeño, y como pueden ver en este campo de visión, esa casita ocupa prácticamente todo el campo de visión. Entonces un ocular pequeño, de una medida más pequeña, nos va a dar más aumentos. Entonces es realmente el ocular el que nos está dando los aumentos, no es el telescopio. ¿Qué es lo que está haciendo el telescopio? El telescopio define esta resolución y nos dice hasta qué máximos aumentos podemos utilizar. Entonces los aumentos realmente están muy sobrevalorados, porque muchos telescopios inclusive se venden anunciando cierta cantidad de aumentos, cuando si quisiéramos hacer una observación razonable de la Luna, por ejemplo, no necesitaríamos tantos aumentos, o para observar el Sol. Y eso me lleva al siguiente punto. Nunca hay que apuntar el telescopio directamente al Sol. En campamentos hemos hecho el experimento de apuntar un telescopio al Sol, así sin ningún filtro, y yo no fumo, pero un compañero de Astrocamp sí. Entonces le pone el cigarro al ocular y logra prender el cigarro con el telescopio. Entonces, si no nos vamos a atrever a poner nuestro ojo sobre la flama de un encendedor, tampoco deberíamos de apuntar el telescopio al Sol y poner el ojo, porque nos vamos a quemar, y esto puede provocar lesiones tanto temporales como permanentes. Entonces, nunca hay que apuntar un telescopio al Sol sin las debidas medidas. Y esas debidas medidas son, lo voy a quitar otra vez, los filtros solares. Y no es un filtro solar como el que venden en las herrerías necesariamente, son filtros especializados. Entonces lo que hacen esos filtros es que los colocamos aquí y rebotan el 99% más o menos, no estoy seguro de la proporción, pero la gran mayoría de la luz la rebotan, y todos los rayos ultravioleta también, no dejan pasar nada de ultravioleta. Entonces ya podemos observar una imagen segura del Sol. Hay otros filtros que se ponen acá atrás, se ponen entre el ocular y la diagonal o el espejo, pero esos sí son seguros de utilizar un momento, y yo no los recomiendo, porque es un filtro como el que se pone aquí, entonces protege nuestra visión, sí, pero toda esa luz, toda esa energía ya entró al telescopio. Entonces lo único que hace es rebotarla adentro del telescopio, y esto puede provocar problemas de calentamiento y con las piezas que a veces necesitan mucha precisión. Entonces, de preferencia, siempre que sea un filtro especializado, uno que vaya en el objetivo. Entonces, ya tienen su telescopio, ya saben que no lo van a utilizar para ver el Sol. Ahora, hay que fijarnos en que esté completamente armado.
necesita estar destapado por donde va a entrar la luz. Seguramente va a tener algún tipo de diagonal o de espejo en L, y lo que va a hacer es, uno, corregir la imagen para que no la veamos de cabeza, algunos, y dos, voltear ese ángulo para que podamos ver el telescopio viendo hacia abajo y no tengamos que agacharnos y estar viendo de una manera tan incómoda. Y lo siguiente que vamos a necesitar es un ocular. Si falta alguna de estas piezas, difícil que vayamos a poder ver algo. Podríamos poner el ocular aquí directamente, pero no lo recomiendo y el telescopio realmente estaría incompleto. Entonces, vamos a pensar que ya tenemos el telescopio así, armado. Lo vamos a colocar en la montura. Ahora lo voy a mover un poco para acá. Lo voy a mover un poco para acá. Muy bien. Ahora, supongamos que ya lo tengo aquí. Ya está armado. Y voy a ver si funciona. Entonces lo voy a apuntar, así como le hacen en los comerciales de telescopios que pueden ver aquí mismo en YouTube. No se ve nada, está todo como borroso, nada más veo algo, luz. ¿Esto por qué? Los telescopios necesitan también, al igual que las cámaras, enfocar. Y enfocar no es más que decidir a qué distancia vamos a ver las cosas con mayor claridad. En las cámaras, por ejemplo, hay unos lentes y también con el diafragma uno puede controlar la profundidad de campo, y eso es que uno puede ver las cosas cerca muy claras y el fondo se ve borroso, o uno puede ver el fondo muy claro y si algo se atraviesa, ese algo se va a ver borroso. Entonces el enfoque decide a qué distancia está lo que vamos a ver claramente. Y algo que nos han preguntado mucho y es muy común que pase es que dentro de las casas a las personas no ven una imagen clara con sus telescopios. ¿Esto por qué? Porque el telescopio tiene una distancia mínima a la cual se puede observar, y esa distancia generalmente anda por los 15, 20, 30, 50 metros, depende mucho del telescopio, pero es algo que un cuarto en una habitación no suele llegar a cumplir. Entonces, generalmente en interiores todo lo vamos a ver borroso. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que apuntar el telescopio afuera. Una sugerencia, si a ustedes les ha pasado eso, súbanse a su azotea. Entonces traten de enfocar algún edificio o algo lo más lejano posible. Ahora, enfocar. Este es un punto que muchas veces obvio, y eso es error mío porque siento como que todo el mundo lo sabe, pero no necesariamente tiene que ser así. Esa distancia nosotros se la vamos a decir al telescopio con estas perillas. Entonces tenemos que asomarnos al ocular, mover las perillas hasta que obtengamos una imagen de lo que sea que estemos buscando ver, clara. Entonces vamos a hacerlo de manera práctica. Muy bien, pues ya con la cámara puesta en modo selfie stick y preparé el telescopio para hacer un pequeño ejercicio de cómo se puede enfocar y ya cómo estamos utilizando un telescopio. Entonces vamos de este lado. Como pueden ver, aquí atrás tengo el telescopio y ya está apuntado. Entonces voy a utilizar, los voy a mover bastante, pero vamos a asomarnos a ver qué es lo que se ve. Y esto puede parecerse mucho a lo que ustedes van a ver cuando quieran asomarse por sus propios telescopios. Entonces vamos a ver cómo es que lo podemos enfocar. Muy bien, pues ahí está ya apuntado el telescopio. Entonces voy a retraer un poco esta gomilla del ocular. Esto se puede hacer para las personas que usen lentes, entonces se puede retraer y ya podemos acercarnos más. Entonces vamos a asomarnos a ver qué es lo que se puede ver. ¿Ya vieron? Es una imagen como de un anuncio espectacular, pero se ve como borrosa. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas perillas. Entonces la voy a mover y espero que se note en la cámara si no se me mueve demasiado. Y espero que se note cómo es que se puede obtener una imagen nítida. La estoy moviendo.
Esto es lo que verían con sus ojos. Entonces ya le estamos diciendo al telescopio exactamente a qué distancia queremos observar las cosas más claras. Ahora ya hay una sombra medio borrosa y mañosamente lo alineé así para que si seguimos moviéndolo, en este caso lo estoy moviendo para atrás, pero bueno, hay que asomarse y moverle para ver en qué momento obtenemos una imagen clara. Si lo sigo moviendo hacia atrás, otra vez perdemos un poco el espectacular. Ahora son las plantas que están más cerca en lo que está más enfocado. Así es como pueden empezar a utilizar un telescopio. Primero ver que esté completamente armado, después que esté apuntando algo lejos, algo en exteriores de preferencia, nunca al sol, y ya que está completamente armado, empezar a jugar con el enfoque para ver en qué momento obtenemos la imagen lo más nítida posible. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar el ocular para ver cómo se hace más pequeño ese campo de visión. Ahorita estamos usando uno de 20 milímetros y vamos a utilizar ahora uno de 10. Esto me lleva a otra cosa importante. ¿Cómo sabemos cuántos aumentos estamos utilizando? Si ya dijimos que esto no es un parámetro del telescopio, esto tampoco, y este sí, pero este no nos dice los aumentos. ¿Por qué? Todo telescopio tiene una medida que se llama distancia focal. Entonces, esta es una medida que el telescopio debe de indicarlo en algún tipo de calcomanía o algo así. En nuestro caso, viene aquí, F1, distancia focal 1000 milímetros. Entonces, los aumentos se calculan dividiendo la distancia focal entre la del ocular. Entonces, en el caso de 1000 milímetros entre, estamos usando uno de 20, esto nos va a dar 50 aumentos. Y por ende, si ahora utilizamos un ocular de 10 milímetros, un campo más chico, nos va a dar el doble de aumentos. Van a ser 100 aumentos. Entonces vamos a cambiar el ocular. Entonces, otra vez vamos a asomarnos por el de 20. Se movió un poco, entonces ahí está el árbol, pero para acá estaba el espectacular. Un anuncio, ahí está. Vamos a enfocarlo. Ahí ya está bien enfocado el anuncio. Entonces vamos a cambiar. Aflojamos aquí. Y el ocular, que originalmente es de 20 milímetros, lo dejamos por aquí. Lo vamos a cambiar por este de 10. Entonces, como vamos a poder ver, disculpen, aquí va a costar más trabajo porque el campo es mucho más pequeño. El campo es bastante más pequeño, pero tenemos ahora 100 aumentos. Y como pueden ver ahí, esas sombras se deben a la posición de la cámara respecto del ocular. Es difícil apuntarlo, pero realmente no lo verían así. No verían esas sombras que se mueven. Entonces no se preocupen por eso. Entonces ahí son 100 aumentos. Y como pueden ver, sí es un poco más difícil utilizar aumentos mayores. Entonces, pues en realidad usar un telescopio es balancear ese tipo de cosas. ¿Qué quiero ver? ¿Qué tanto necesito de acercarme? No estamos hablando todavía de objetos difusos como galaxias o nebulosas, pero un objeto que casi no brilla necesita una apertura mucho mayor. Entonces, el chiste de utilizar un telescopio realmente no es que tenga la mayor cantidad de aumentos, ni siquiera la mayor cantidad de apertura, porque
puede llegar a ser impráctico en ciertas situaciones, sino que ustedes puedan decidir qué quiero observar, qué es lo mínimo que necesito para observarlo, me va a costar trabajo llevármelo, sí o no, me alcanza, porque también el presupuesto es importante en esos casos. Entonces son ese tipo de cosas las que necesitamos balancear para obtener tanto el telescopio como la mejor sesión de observación que nosotros podamos para nuestros objetivos específicos. Entonces espero que esta pequeña sesión de observación diurna y esta pequeña explicación les haya sido de utilidad. Si es así, por favor, me lo podrían hacer saber con pulgares arriba, y si se suscriben mucho mejor, porque bueno, vienen más videos, han habido más peticiones de videos sobre campismo también, y bueno, ya vienen bastante pronto, ya los estamos escribiendo. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Por ahora me despido, soy Rafa de AstroCamp y nos vemos en la próxima.